La sociedad te ha programado para ser una víctima, y esa programación está destruyendo tus posibilidades de éxito antes de que siquiera empieces a luchar. Has sido condicionado para culpar a la economía, a tu jefe, a tus padres, al gobierno o a cualquier otra persona por tus propios problemas. Te han convencido de que las personas exitosas simplemente tienen suerte, que son corruptas o que nacieron con privilegios inalcanzables. Esta narrativa es una cadena invisible que te ata. Te han hecho creer que el sistema está en tu contra y que deberías estar agradecido por las migajas que la vida decida arrojarte. Esta mentalidad de víctima es un veneno lento que asfixia tus sueños, que aniquila tu potencial y que garantiza el fracaso. Mientras te quejas amargamente de lo injusta que es la vida, las personas verdaderamente exitosas están asumiendo la responsabilidad total por sus resultados y, lo más importante, están actuando. El instante en que dejas de ser una víctima y te conviertes en un vencedor es el instante exacto en que todo en tu vida comienza a transformarse. Escucha esto con atención: el 97% de las personas se retirará en la quiebra total, sin un centavo. Solo un escaso 3% logrará retirarse con una fortuna, viviendo la vida que siempre soñaron. ¿Qué es lo que marca esa abismal diferencia? ¿Es la educación que recibieron, su origen familiar o acaso un golpe de suerte? La respuesta, te aseguro, te va a sacudir hasta la médula de tu ser. Prepárate para una verdad incómoda. Conocí a Michael Martínez, un hombre que durante 15 largos años dedicó 18 horas diarias a su trabajo, esforzándose con una ferocidad que nadie en su vecindario podía igualar. Cada mañana a las 5 en punto, ya estaba en pie, trabajando incansablemente antes de que el sol apareciera. Cada noche, mucho después de la medianoche, Michael seguía en su puesto, empujando los límites de su resistencia física y mental. Sus amigos lo tildaban de loco, su familia se preocupaba genuinamente por su salud, pero Michael estaba convencido de que solo el trabajo duro, en su forma más brutal, lo haría rico. Después de una década y media de ese agotador y castigador horario, Michael se encontró con la cruda realidad de tener exactamente $400 en su cuenta de ahorros. Estaba completamente exhausto, profundamente frustrado y al borde de renunciar a todos sus sueños. Su matrimonio se desmoronaba lentamente, su salud se deterioraba a pasos agigantados. Todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios sobrehumanos, ¿para qué? Para no tener absolutamente nada que mostrar al final del camino. Mientras tanto, Alex, su vecino, trabajaba un horario normal de 8 horas, pasaba las tardes tranquilamente con su familia, disfrutaba de sus fines de semana libres y, de alguna manera inexplicable para Michael, había logrado construir un portafolio de inversiones valorado en más de $2 millones. ¿Cómo era esto humanamente posible? ¿Qué sabía Alex que Michael, con todo su extenuante esfuerzo, ignoraba por completo? La revelación de esa pregunta cambió cada fibra de la existencia de Michael, y te prometo que también cambiará absolutamente todo para ti. Aquí está la verdad desnuda que separa a ese 3% de los prósperos del 97% que lucha día tras día sin éxito. No se trata del talento, el talento de hecho es extraordinariamente común en el mundo de hoy. Entra a cualquier cafetería y encontrarás personas talentosas sirviendo café, en lugar de estar viviendo sus sueños más audaces. Tampoco se trata de la inteligencia, no te equivoques. Algunas de las mentes más brillantes que conozco están financieramente quebradas, viviendo al día. Por otro lado, algunas de las personas más ricas que he tenido el placer de conocer apenas terminaron la escuela secundaria, lo que derriba el mito del coeficiente intelectual como único camino al éxito. La verdadera diferencia, la esencia de todo, se reduce a 3 principios simples, pero increíblemente poderosos, que cualquiera de nosotros puede dominar si está dispuesto a comprometerse. Estos son los 3 pilares que sostienen cada historia de éxito que hayas escuchado, 3 principios que, al combinarse, crean una fuerza imparable capaz de transformar a personas ordinarias en triunfadores extraordinarios. Estos 3 pilares inquebrantables son la consistencia, la disciplina y una mentalidad correcta. Si logras dominar estos 3 fundamentos, te aseguro que dominarás tu propio destino, forjándolo a tu antojo. Pero si los ignoras, si decides pasar por alto su poder transformador, te encontrarás irremediablemente en el 97% de la población, preguntándote con amargura dónde fue que tu vida se descarriló, por qué tus sueños nunca se materializaron. La elección, como siempre, es únicamente tuya. Permítame ahora compartir contigo una verdad profunda que cambiará tu percepción del éxito para siempre, grabándose en tu mente.
Cada persona que ha logrado algo verdaderamente significativo en la vida, cada gigante en su campo, comparte una característica fundamental: un entendimiento intrínseco. Comprenden y aplican el inmenso poder de las pequeñas acciones, repetidas de manera inquebrantable y consistente a lo largo del tiempo. Saben, con una certeza absoluta, que el éxito no se construye a base de esfuerzos masivos y heroicos que duran apenas unos días o unas pocas semanas, para luego desvanecerse. El verdadero éxito, el éxito duradero y monumental, se forja a partir de acciones minúsculas, casi insignificantes a primera vista, que se acumulan y se potencian silenciosamente durante meses e incluso años. Pensemos en el goteo constante del agua sobre una roca, un fenómeno tan simple y cotidiano. Una sola gota no hace absolutamente nada perceptible, es casi inofensiva. 10 gotas tampoco muestran un cambio evidente, siguen siendo insignificantes. 100 gotas a simple vista no producen ningún efecto visible en la dureza de la piedra, pero dale tiempo suficiente, permite que ese mismo goteo suave y persistente continúe sin cesar, y verás cómo, con el paso del tiempo, será capaz de tallar y atravesar la piedra más sólida, dejando su huella imborrable. El majestuoso Gran Cañón, esa maravilla geológica imponente, no fue esculpido por una única e inmensa inundación que arrasó con todo a su paso. Fue el resultado de billones de gotas de agua fluyendo con una consistencia implacable durante millones de años, un testimonio del poder del tiempo y la persistencia. Tu propio éxito funciona exactamente de la misma manera. Una jornada de buenos hábitos no va a transformar tu vida de la noche a la mañana, sería ingenuo pensarlo así. Una semana de acciones positivas tampoco lo hará, el cambio requiere más. Pero un año entero de acción diaria, consistente y deliberada, creará resultados que a todos los que te rodean les parecerán milagrosos, casi mágicos. Te llamarán afortunado, dirán que posees un don natural innato. No verán, no podrán ver los cientos de pequeñas decisiones que tomaste, los esfuerzos que hiciste cuando nadie te observaba, cuando no había aplausos ni reconocimiento. Esta es precisamente la razón por la que Michael, a pesar de su inmenso trabajo, fracasó estrepitosamente. A pesar de todo su arduo esfuerzo, era inconsistente en su enfoque y en sus acciones. Algunos días, con gran entusiasmo, trabajaba en su plan de negocios, dedicándole horas. Otros días, su atención se desviaba hacia el marketing, probando nuevas estrategias con igual intensidad. Luego, pasaba semanas enteras, intentando perfeccionar obsesivamente su producto, sin lanzarlo al mercado. Saltaba sin rumbo de una estrategia a otra, como un navegante sin brújula, nunca concediéndole a ningún enfoque el tiempo necesario para que realmente pudiera germinar y dar frutos. Era como ese agricultor impaciente que planta sus semillas con esperanza, pero luego las desentierra cada pocos días para ver si ya están creciendo, arruinando así el proceso natural. Alex, por otro lado, el vecino que prosperó, adoptó una estrategia completamente diferente, una que parecía monótona pero que era increíblemente poderosa. Él realizaba las mismas cosas, sencillas pero efectivas, cada día, sin falta. Leía durante 30 minutos todas las mañanas, nutriendo su mente con conocimiento valioso, ahorraba de manera religiosa el 20% de cada cheque que recibía, una disciplina financiera inquebrantable, y ese dinero ahorrado de inmediato, lo invertía en fondos indexados, una estrategia de crecimiento a largo plazo. Hizo esto tanto cuando se sentía motivado, lleno de energía, como cuando no tenía ganas, cuando la pereza llamaba a su puerta. Lo hizo cuando el mercado de valores estaba en alza, celebrando sus ganancias, y también cuando estaba en baja, resistiendo la tentación de vender por pánico. Lo mantuvo cuando se sentía entusiasmado con su futuro prometedor, y cuando estaba preocupado por sus facturas pendientes. El resultado, después de 20 años de esta implacable consistencia, es revelador. Alex había construido una riqueza genuina, mientras que Michael, con todo su sudor, seguía luchando mes a mes para pagar su alquiler. Pero la consistencia por sí sola no es suficiente para escalar la montaña del éxito, no es la única herramienta en tu arsenal. Necesitas el segundo pilar, un complemento esencial, la fuerza que te sostiene cuando el entusiasmo inicial se desvanece. Necesitas la disciplina. La disciplina es esa fuerza interior, ese motor silencioso, que te impulsa a seguir adelante, a continuar el camino incluso, y especialmente cuando no tienes ganas, cuando tu voluntad flaquea. La motivación es poderosa, sí, es el chispazo inicial que te enciende, que te pone en marcha en la dirección correcta. Pero la disciplina, la disciplina es lo que te mantiene avanzando, lo que te impide rendirte cuando la motivación se esfuma y la fatiga aparece. La motivación es como ese amigo inconstante, el que aparece solo cuando se siente bien,
cuando le apetece y desaparece en cuanto las cosas se ponen difíciles. La disciplina, sin embargo, es como un compañero leal e incondicional, el que se mantiene firmemente a tu lado en las buenas y en las malas, pase lo que pase, sin titubear. Y aquí está la parte crucial: incluso la combinación de consistencia inquebrantable y disciplina férrea no te salvará si tu mentalidad está equivocada, si tu brújula interna apunta en la dirección opuesta al éxito. Tu mentalidad es como los cimientos de un imponente edificio. Si esa base es débil, inestable o está mal construida, toda la estructura, por muy hermosa y grandiosa que parezca en su exterior, inevitablemente colapsará. Pero, si tus cimientos son fuertes, sólidos e inexpugnables, entonces podrás construir tan alto como te atrevas a soñar, sin límites. La mayoría de las personas han sido programadas desde la infancia para pensar en pequeño, para jugar a lo seguro, para conformarse con mucho menos de lo que realmente merecen y pueden lograr. Se les ha inculcado la idea errónea de que el dinero es la raíz de todo mal, que las personas exitosas son simplemente afortunadas o, peor aún, corruptas. Se les ha dicho una y otra vez que deberían estar agradecidos por las migajas, por los pequeños pedazos de pan que la vida les arroja, en lugar de aspirar a un banquete completo. Esta programación es tan profunda, tan arraigada en el subconsciente colectivo, que incluso cuando genuinamente desean tener éxito, sus propias mentes subconscientes, sin que se den cuenta, sabotean sus esfuerzos, boicoteando cada paso que intentan dar hacia adelante. Pero cuando logras combinar la mentalidad correcta, esa perspectiva expansiva y orientada al crecimiento, con una consistencia inquebrantable y una disciplina de hierro, entonces sucede algo verdaderamente mágico, algo transformador. Te vuelves imparable, una fuerza de la naturaleza. Los obstáculos que antes parecían montañas insuperables, se transforman en escalones que te elevan aún más alto. Los fracasos, esas caídas dolorosas, dejan de ser puntos finales para convertirse en valiosas experiencias de aprendizaje, lecciones que te fortalecen. Y los contratiempos, que antes te hundían, se convierten en la preparación perfecta, en el trampolín para regresos épicos, para remontadas gloriosas. El 3% de los más prósperos del mundo comprende esta fórmula, la vive en cada fibra de su ser. Saben que el éxito no es un destino al que se llega, no es una meta final, sino una forma de viajar, una manera de vivir cada día. Entienden que la persona en la que te conviertes durante la búsqueda de tus objetivos es infinitamente más importante, más valiosa, que los objetivos mismos. Ellos saben, con una certeza inquebrantable, que la persona que es capaz de hacer consistentemente lo que debe hacerse, con disciplina férrea y la mentalidad adecuada, eventualmente, y sin lugar a dudas, obtendrá absolutamente todo lo que desea en la vida. La pregunta crucial ahora, la que te lanza el guante, es esta. ¿Estás realmente listo para unirte a ese privilegiado 3%? ¿Estás preparado para dejar de lado todas tus excusas, todas tus lamentaciones, y empezar a generar progreso real y tangible en tu vida? ¿Estás dispuesto a descubrir de lo que eres verdaderamente capaz cuando aplicas estos 3 principios, tan simples como poderosos, a cada área de tu existencia? La elección, querido oyente, es enteramente tuya, pero el momento para decidir y actuar es, ahora mismo. Comencemos a desglosar el primer pilar, aquel que tiene el poder de transformar absolutamente todo lo que conoces. ¿Qué es exactamente la consistencia y por qué posee una fuerza tan monumental que puede transmutar a una persona común y corriente en un éxito extraordinario? La consistencia es, fundamentalmente, presentarse, aparecer y ejecutar la tarea cada día, especialmente en aquellos momentos en que tu cuerpo te pide a gritos quedarte en la cama o hacer cualquier otra cosa. Es hacer el trabajo necesario, cuando te sientes agotado, cuando estás desanimado, cuando tu agenda está abrumadoramente llena, y cuando preferirías estar disfrutando de cualquier otra actividad. La mayoría de las personas caen en el error de creer que la consistencia implica ser perfecto en cada acción, sin errores ni desviaciones. Esa es una concepción errónea y limitante. La verdadera consistencia significa ser persistente, no perfecto. Permíteme compartirte una historia, un testimonio de vida, que ilustra este punto con una claridad meridiana. Rebecca Thompson era una madre soltera que, para apenas cubrir las facturas y mantener a flote a su familia, trabajaba en 2 empleos extenuantes. Su sueño más profundo era lanzar su propio negocio de fotografía, una pasión que ardía en su interior. Pero entre el trabajo, las responsabilidades y la crianza de su hija, apenas tenía tiempo para dormir, mucho menos para construir un negocio desde cero.
Todos los expertos en la materia le habían asegurado que necesitaba dedicar al menos 4 horas diarias para que su emprendimiento fotográfico tuviera alguna posibilidad de éxito. Rebecca, en su dura realidad, solo disponía de 20 minutos durante su escaso descanso para almorzar. La gran mayoría de las personas en su situación, sin dudarlo, se habrían rendido, se habrían convencido a sí mismas de que era una tarea imposible, una quimera. Pero Rebecca poseía una comprensión que la mayoría de la gente simplemente no alcanza a vislumbrar, una sabiduría práctica y profunda. Ella tomó la decisión inquebrantable de utilizar esos 20 minutos, sin falta cada día de lunes a viernes, sin excepción alguna. Algunos días, con su teléfono en mano, practicaba la toma de fotos, experimentando con la luz y las perspectivas. Otros días, con una dedicación absoluta, estudiaba en línea a fotógrafos exitosos, analizando sus técnicas y estrategias. A veces, simplemente esbozaba sus próximos pasos en una servilleta mientras devoraba su sándwich, planificando su futuro en esos pequeños momentos. Sus compañeros de trabajo la miraban con escepticismo, pensando que estaba perdiendo su valioso tiempo. 20 minutos. ¿Qué podría lograr alguien en tan poco tiempo?, se preguntaban con incredulidad. Le aconsejaban que fuera realista, que esperara a tener más tiempo, más dinero, más experiencia para iniciar su aventura. Pero Rebecca, con una tenacidad admirable, siguió apareciendo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, sin ceder a las dudas externas. Después de solo 6 meses, esas sesiones de 20 minutos le habían enseñado más sobre fotografía que lo que la mayoría de las personas aprenden en años de estudio formal. Al cabo de un año, había logrado construir una pequeña base de clientes, realizando sesiones de fotos los fines de semana, sacrificando su poco tiempo libre. 2 años después, con el orgullo de una guerrera, Rebecca renunció a sus agotadores trabajos diarios y ya estaba ganando mucho más dinero con su negocio de fotografía de lo que jamás había soñado trabajando para otros. Hoy la historia de Rebecca es un testimonio viviente. Dirige uno de los estudios de fotografía más exitosos de su ciudad, dando empleo a 12 personas y con una lista de espera de clientes que se extiende por 6 meses. Todo esto fue posible porque ella entendió y aplicó la magia, el poder transformador de la consistencia inquebrantable. Aquí está lo que la mayoría de las personas pasa por alto cuando hablamos de consistencia, un error de percepción que frena su avance. Piensan que necesitan implementar cambios gigantescos, hacer esfuerzos heroicos desde el principio, para poder ver resultados significativos en sus vidas. Quieren hacer ejercicio durante 2 horas diarias, leer durante 3 horas cada jornada, dedicar 5 horas intensas a trabajar en su negocio. Luego, cuando la vida inevitablemente se interpone, cuando los desafíos cotidianos aparecen, abandonan por completo, sintiéndose derrotados y frustrados. Pero las personas exitosas operan con una lógica diferente, una mentalidad que les otorga una ventaja decisiva. Ellos entienden perfectamente que una mejora de tan solo el 1% cada día, por minúscula que parezca, conduce a ser 37 veces mejor al cabo de un año, un crecimiento exponencial asombroso. Comprenden profundamente que las pequeñas acciones, cuando se realizan de manera consistente a lo largo del tiempo, se acumulan y se potencian, creando resultados masivos y transformadores que superan cualquier expectativa inicial. Piensa en esto por un momento, realmente internaliza la idea. Si te propusieras leer solo 10 páginas de un buen libro cada día, sin excepción, al final de un año habrías devorado la impresionante cantidad de 18 libros. Esa cifra es mayor que la cantidad de libros que la mayoría de las personas leen en toda su vida, toda su existencia. Si haces solo 50 flexiones cada mañana, con la llegada del nuevo año, habrás completado más de 18,000 flexiones. Tu cuerpo, sin duda, se habrá transformado completamente, mostrando una fuerza y resistencia que no imaginabas. Si ahorras apenas $5 cada día, al final del año habrás acumulado más de $1,800. Esa cantidad es superior a lo que la mayoría de las personas tienen en su fondo de emergencia, dándote una base de seguridad. Estos números individualmente pueden parecer modestos, casi insignificantes. Pero el efecto compuesto, esa fuerza silenciosa y acumulativa, es verdaderamente enorme, capaz de crear milagros a largo plazo. El problema central es que la mayoría de las personas abandonan su camino exactamente en el momento equivocado, justo antes de alcanzar su gran avance. Siembran la semilla con esperanza, la riegan con dedicación durante algunas semanas, y cuando no ven un árbol majestuoso brotar de inmediato, asumen que su esfuerzo no está dando frutos, que no funciona.
Pero el éxito, permíteme ser claro, no opera de esa manera lineal y predecible. El éxito es como el bambú, una planta fascinante, lo riegas meticulosamente cada día durante 4 años enteros y no ves absolutamente nada, ni una sola señal de crecimiento, ningún progreso visible sobre la superficie de la tierra. Pero entonces en el 5.º año, ese mismo bambú se dispara, creciendo unos asombrosos 27 metros en solo 6 semanas. ¿Fue un milagro repentino, una explosión espontánea? Absolutamente no. Esos 4 años de riego constante y dedicado estaban construyendo silenciosamente un sistema de raíces profundo y fuerte, el cual hizo posible ese crecimiento explosivo y espectacular que todos vieron en el 5.º año. Tu propio éxito, tus grandes avances, funcionan exactamente de la misma manera, con una lógica implacable. Cada día que te presentas, cada día que haces el trabajo, estás construyendo ese intrincado y poderoso sistema de raíces para tu próximo gran avance. Puede que aún no lo veas, que el progreso no sea visible a simple vista, pero te aseguro que está ocurriendo, está germinando bajo la superficie. La pregunta crucial que debes hacerte es, ¿continuarás regando tus sueños con esa paciencia y persistencia, o te rendirás, abandonando como la gran mayoría de la gente? El 3% de los más prósperos comprende esta verdad fundamental. Saben que la consistencia, esa acción ininterrumpida y metódica, siempre sin excepción superará a la intensidad momentánea, a esos picos de esfuerzo esporádicos. Entienden que presentarse y ejecutar, incluso y especialmente cuando no tienes ganas, es lo que separa a los profesionales de los aficionados, a los maestros de los principiantes. Saben, con una certeza inquebrantable, que la persona que es capaz de hacer algo durante un largo periodo de tiempo, con tenacidad, siempre superará a la persona que puede hacer lo mismo, pero solo por un corto espacio de tiempo. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca profundamente con la consistencia, donde su estrategia se desmorona. Intentan depender únicamente de la fuerza de voluntad, de esa capacidad de obligarse a sí mismos a hacer algo por pura determinación. Y esto, déjame decirte, siempre termina en fracaso rotundo tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad es como un músculo, se cansa, se agota, tiene un límite. No puedes depender de ella para siempre, es un recurso finito que se consume con el uso constante. Ahí es donde entra en juego el segundo pilar, la pieza esencial que complementa y sostiene a la consistencia. Necesitas mucho más que solo consistencia. Necesitas la disciplina para hacer cumplir esa consistencia, para mantenerla firme incluso cuando tu fuerza de voluntad se ha agotado y te sientes completamente drenado. La disciplina es el puente inquebrantable que une el pensamiento con el logro, la inspiración inicial con la consecución de tus más grandes aspiraciones. Es el eslabón vital entre la necesidad urgente y la productividad efectiva. Sin la disciplina como cimiento, la consistencia se vuelve una quimera inalcanzable, una promesa vacía. Permítame clarificar la profunda diferencia entre motivación y disciplina, una distinción que la mayoría de las personas jamás llega a comprender en su totalidad. La motivación, si la analizamos bien, es como el clima, cambia constantemente, es impredecible y volátil. Algunos días te despertarás sintiéndote lleno de energía, emocionado y listo para conquistar el mundo entero con una sonrisa. Otros días, en contraste, apenas podrás levantarte de la cama, arrastrándote, sintiendo el peso del desánimo. La disciplina, en cambio, no se preocupa en absoluto por tus sentimientos ni por tu estado de ánimo fluctuante. La disciplina simplemente se presenta, actúa y cumple su cometido, independientemente de cómo te sientas en ese momento. Carlos Rodríguez, por ejemplo, aprendió esta lección de la manera más difícil, a través del dolor y la frustración. Tenía 50 libras de sobrepeso y su médico le había advertido con seriedad que, si no cambiaba su estilo de vida de inmediato, se dirigía directamente a un ataque cardíaco inminente, una amenaza real para su vida. Esta dura realidad asustó tanto a Carlos que ese mismo día se inscribió en un gimnasio y comenzó a entrenar durante 2 horas cada mañana, con una intensidad febril. Durante la primera semana, Carlos estaba en llamas, desbordante de entusiasmo. Se sentía increíblemente motivado, lleno de energía, rebosante de confianza en sí mismo. Contó a todo el mundo sobre su nuevo y saludable estilo de vida, compró ropa de entrenamiento carísima y suplementos de proteínas que prometían milagros. Incluso, con orgullo, publicaba sus rutinas de ejercicio en las redes sociales para que todos lo vieran. Pero para la tercera semana, esa chispa inicial de motivación comenzó a desvanecerse lentamente como una llama que se apaga. El despertador a las 5 de la mañana se sentía como una tortura diaria,
un castigo insoportable. Sus músculos le dolían constantemente, cada movimiento era una molestia. Su horario, que antes parecía manejable, ahora se sentía abrumador, aplastante. Para la sexta semana, Carlos había abandonado completamente el gimnasio, incapaz de continuar. En tan solo 2 meses, había recuperado las 15 libras que había perdido, y había añadido 5 más a su peso original. Este ciclo desgastante de motivación, esfuerzo, abandono, se repitió 3 veces más en los siguientes 2 años. Cada vez, Carlos se motivaba, comenzaba con un gran impulso, y luego, indefectiblemente, abandonaba cuando la motivación se esfumaba. Empezó a creer que simplemente no era el tipo de persona que podía mantener una rutina de ejercicio, que estaba destinado a fallar en ese aspecto. Pero entonces, algo cambió la vida de Carlos para siempre, un encuentro que redefinió su perspectiva. Su amigo David le presentó un enfoque radicalmente diferente, una nueva forma de pensar sobre el compromiso. En lugar de intentar entrenar 2 horas, forzándose cuando se sentía motivado, David le sugirió a Carlos que se comprometiera a tan solo 15 minutos de caminata, cada día, sin importar si tenía ganas o no. Carlos pensó que esto era demasiado fácil, casi ridículo. ¿Cómo podrían 15 minutos de caminata marcar alguna diferencia real? Pero David, con sabiduría, le explicó que no se trataba solo de la caminata en sí, no era el objetivo principal. Se trataba fundamentalmente de construir y fortalecer el músculo de la disciplina. Así como tus bíceps se vuelven más fuertes cuando los ejercitas con regularidad, tu disciplina también se fortalece y crece cuando la usas de manera consistente, cuando la pones a trabajar día tras día. Carlos, aunque escéptico, decidió darle una oportunidad y comenzó con sus caminatas diarias de 15 minutos. Algunos días se sentía fantástico, lleno de energía, y caminaba por 30 minutos, sintiendo la brisa en su rostro. Otros días se sentía fatal, agotado y desanimado, pero aún así cumplía religiosamente con sus 15 minutos, sin fallar. Lloviera o hiciera sol, cansado o lleno de energía, ocupado o con tiempo libre, Carlos caminaba durante 15 minutos cada día. Después de 30 días ininterrumpidos, algo sorprendente sucedió, la caminata de 15 minutos se volvió automática, una parte intrínseca de su rutina diaria. Ya no requería fuerza de voluntad, ni motivación especial, ni un debate interno agotador. Era simplemente algo que Carlos hacía, tan natural como cepillarse los dientes o tomar una ducha por la mañana. Fue entonces cuando David le sugirió añadir 5 flexiones después de cada caminata, luego 5 minutos de estiramientos, y después, beber un vaso extra de agua. Cada nuevo hábito se construía firmemente sobre la base del anterior, y cada uno de ellos fortalecía aún más el músculo de la disciplina de Carlos, haciéndolo más resistente. 2 años después de aquel inicio modesto, Carlos había perdido 60 libras de peso, había completado su primer maratón con orgullo, y había transformado por completo su salud, recuperando su vitalidad. Pero lo más importante, lo verdaderamente trascendente, es que había descubierto que era capaz de hacer cualquier cosa que se propusiera, cualquier cosa que decidiera con firmeza. Había desarrollado una disciplina inquebrantable, una voluntad de acero. Aquí está la invaluable lección que Carlos aprendió, una verdad que la mayoría de las personas nunca llega a descifrar en toda su vida. La disciplina no se trata de forzarte a hacer cosas que odias, no es un castigo, no es una tortura. La disciplina, en su esencia más pura, se trata de entrenarte a ti mismo para hacer lo que necesita ser hecho, en el momento preciso en que debe hacerse, sin importar si tienes ganas o no. El 3% de los prósperos del mundo entiende que la disciplina es como el interés compuesto para tu carácter, una inversión que crece exponencialmente con el tiempo. Cada vez que cumples lo que prometiste hacer, cada vez que honras tu palabra contigo mismo, especialmente cuando tu cuerpo y tu mente te gritan que te rindas, estás realizando un valioso depósito en tu cuenta de disciplina. Con el tiempo estos depósitos, por pequeños que sean, se acumulan y se potencian, creando un carácter de hierro. Te conviertes en alguien en quien se puede confiar plenamente para cumplir cualquier compromiso, para llevar a cabo cualquier proyecto hasta el final. Pero incluso la disciplina, por muy férrea que sea, tiene sus propios límites. Puedes ser consistentemente disciplinado, sí, pero si tu mentalidad profunda está programada para el fracaso, si tu diálogo interno es negativo, te aseguro que sabotearás tu propio éxito, consciente o inconscientemente. Por eso, el tercer pilar es sin duda, el más importante de todos, la cúspide que sostiene todo lo demás, tu mentalidad lo es absolutamente todo. Es la lente única, a través de la cual percibes el mundo que te rodea, el filtro que colorea tu realidad.
y es esa lente la que determina si verás problemas insuperables u oportunidades ocultas, si encontrarás obstáculos infranqueables o escalones para ascender, si percibirás los fracasos como callejones sin salida o como valiosas lecciones y retroalimentación para mejorar. La gran mayoría de la gente no se da cuenta de que sus propios pensamientos están creando su realidad, día tras día, minuto a minuto. Lo que piensas con mayor frecuencia, aquello en lo que tu mente se enfoca una y otra vez, se convierte inexorablemente en tu experiencia de vida. Si tu mente se obsesiona con la carencia, con lo que te falta, experimentarás más carencia. Si por el contrario, te enfocas en la abundancia, en las posibilidades ilimitadas, atraerás y experimentarás más abundancia. Esto, déjame enfatizarlo, no es pensamiento mágico ni un simple deseo ilusorio, esto es pura y dura neurociencia, es así como funciona tu cerebro, la máquina más poderosa que posees. María González, una mujer luchadora, descubrió esta verdad ineludible cuando su pequeño restaurante estaba al borde de la quiebra, a un paso del colapso total. Había trabajado jornadas agotadoras de 16 horas diarias durante 3 años ininterrumpidos, sacrificando su vida personal, pero los clientes simplemente no llegaban. El negocio languidecía. Sus ahorros, fruto de años de esfuerzo, se habían esfumado por completo, devorados por los gastos. El banco, implacable, amenazaba con ejecutar la hipoteca de su local. Cada mañana al despertar, su mente se llenaba de pensamientos sobre todo lo que iba mal, sobre los desastres inminentes. Se obsesionaba con la competencia de la calle de al lado, un restaurante que siempre parecía estar abarrotado de clientes, mientras el suyo permanecía vacío. Se carcomía de preocupación por una crítica negativa que alguien había dejado en línea, magnificando su impacto. Se quejaba amargamente de la economía, del mal tiempo que ahuyentaba a la gente, e incluso de los clientes que en su opinión no sabían apreciar la buena comida que ofrecía. La mente de María, en resumen, estaba completamente y obsesivamente enfocada en los problemas. Y de alguna manera inexplicable, como por una ley universal, más y más problemas seguían apareciendo en su camino, confirmando sus peores temores. Una noche, un viejo amigo visitó el restaurante de María, encontrándolo desolado. Después de escuchar a María lamentarse y quejarse sin parar durante 1 hora completa, su amigo le hizo una pregunta sencilla, pero increíblemente poderosa: ¿qué pasaría si en lugar de enfocarte en lo que está mal, te enfocaras en todo lo que podría salir bien, en las posibilidades? María, agotada y desesperanzada, pensó que la idea era ridícula. ¿Cómo podría el pensamiento positivo por sí solo pagar sus abultadas facturas? Pero su amigo, con paciencia y sabiduría, la retó a probar algo diferente, un experimento mental de solo 30 días. En lugar de comenzar cada día pensando en los problemas y las dificultades, María debía escribir 3 cosas por las que se sentía agradecida, y 3 nuevas oportunidades que podría perseguir ese mismo día, buscando activamente lo positivo. La primera semana se sintió artificial, como si estuviera actuando, simplemente siguiendo los pasos sin convicción. Pero algo extraño y maravilloso comenzó a suceder. Cuando buscaba activamente oportunidades en lugar de problemas, empezó a encontrarlas por todas partes. Se dio cuenta de que su ubicación, que antes consideraba una desventaja, tenía un gran tráfico peatonal durante las horas del almuerzo que ella no estaba capitalizando. Comprendió que muchos de sus clientes amaban sus postres caseros, y que quizás estarían dispuestos a pagar un extra por versiones para llevar, abriendo una nueva línea de negocio. En solo 30 días, María había implementado 5 nuevas ideas brillantes, todas ellas nacidas de su mentalidad cambiada, de esa nueva perspectiva. Inició un servicio de entrega de almuerzos para las oficinas cercanas, un éxito rotundo. Comenzó a vender sus deliciosos postres a 3 cafeterías locales. Ampliando su alcance, creó un programa de lealtad que incentivaba a los clientes a regresar con más frecuencia, fidelizándolos. 6 meses después, el restaurante de María era rentable por primera vez en su historia. Una victoria agridulce. 1 año más tarde, con la confianza recuperada, abrió una segunda ubicación, duplicando su éxito. La comida no había cambiado, la ubicación de sus locales seguía siendo la misma. La economía no había mejorado dramáticamente. Lo único que había cambiado era la mentalidad de María, y eso, te aseguro, lo cambió absolutamente todo. Este es el poder inmenso de la mentalidad, una fuerza que reside en tu interior. Cuando cambias la forma en que piensas, automáticamente cambias la forma en que actúas. Tus decisiones se vuelven más alineadas con tus objetivos. Cuando cambias la forma en que actúas, tus resultados se transforman, volviéndose más favorables.
y cuando cambias tus resultados, tu vida entera cambia, se redefine por completo. Las personas exitosas han entrenado sus mentes para que trabajen a su favor, como un aliado poderoso, en lugar de en su contra, como un saboteador silencioso. Cuando enfrentan un contratiempo doloroso no se lamentan, se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué lección me está trayendo? Cuando se encuentran con un obstáculo aparentemente infranqueable, no se rinden, se preguntan, ¿cómo puedo transformar esto en una ventaja, en una oportunidad inesperada? Cuando fallan estrepitosamente no se castigan, se preguntan, ¿qué haré diferente la próxima vez para asegurar el éxito? La persona promedio, en contraste, hace exactamente lo contrario. Se enfocan en culpar a los demás en lugar de buscar soluciones efectivas. Ven problemas por todas partes en lugar de identificar posibilidades ilimitadas. Se preguntan, con un tono de victimismo, ¿por qué a mí? En lugar de la pregunta poderosa y orientada a la acción, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué acción debo tomar ahora? Esta profunda diferencia en el pensamiento, esta divergencia fundamental en la perspectiva, crea resultados de vida completamente opuestos, marcando el abismo entre el éxito y el fracaso. Tu mentalidad también determina de manera crucial cómo manejas el propio éxito una vez que lo alcanzas. Las personas con una mentalidad de escasez, aquellas que creen que no hay suficiente para todos, tienden a acaparar las oportunidades y a empujar a los demás hacia abajo en una competencia feroz. Las personas con una mentalidad de abundancia, por el contrario, saben con certeza que el éxito se multiplica exponencialmente cuando se comparte generosamente, cuando se colabora. Por eso, levantan a los demás, crean situaciones en las que todos ganan, en las que el crecimiento es colectivo. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no comprende sobre la mentalidad, un error común que les impide transformarse verdaderamente. No la cambias simplemente pensando pensamientos diferentes de vez en cuando, de forma esporádica. La cambias, de manera efectiva y duradera, practicando consistentemente nuevos patrones de pensamiento, de forma deliberada y repetitiva, hasta que se vuelven automáticos, una segunda naturaleza. Y esto, inevitablemente requiere la consistencia y la disciplina de las que ya hemos hablado extensamente. Cuando logras combinar la mentalidad correcta, esa perspectiva expansiva y orientada al crecimiento, con una consistencia inquebrantable y una disciplina de hierro, te prometo que te conviertes en una fuerza imparable. Nada ni nadie podrá detenerte. Ahora que comprendes los tres pilares inquebrantables que separan al exitoso 3% del resto de la población, permítame mostrarte cómo estos funcionan en perfecta armonía. La mayoría de la gente falla aquí, al no entender que estos pilares no operan de forma aislada como entidades separadas. Trabajan juntos, en perfecta interconexión, como las patas de un robusto taburete de 3 patas. Si eliminas una sola de esas patas, todo el conjunto se derrumba irremediablemente, perdiendo su estabilidad y propósito. La consistencia sin disciplina conduce inexorablemente a un esfuerzo esporádico, a intentos aislados que no llevan a ninguna parte. La disciplina sin la mentalidad correcta te dirigirá directamente al agotamiento, al burnout, a la frustración de trabajar sin un propósito claro. Y una mentalidad poderosa sin la consistencia y la disciplina para respaldarla, se convierte en un simple castillo de sueños vacíos, en fantasías sin fundamento. Pero cuando dominas los tres pilares juntos, en una sinergia perfecta te conviertes en una fuerza absolutamente imparable. Permíteme contarte la historia completa de David Kim, un hombre que pasó de dormir en su coche, sin un centavo, a construir un imperio multimillonario, todo gracias a la maestría de estos tres pilares. Hace apenas 3 años David, con 34 años de edad, veía cómo su vida se desmoronaba por completo, pieza por pieza. Había sido despedido de su trabajo de contabilidad, debido a una reducción de personal en su empresa. El contrato de arrendamiento de su apartamento había expirado, y era incapaz de pagar el depósito para un nuevo lugar. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo, rebasadas. Su novia lo había abandonado, cansada de sus constantes problemas financieros. David se encontró durmiendo en su Honda Civic, estacionado en el aparcamiento de un Walmart, preguntándose amargamente cómo su vida había tomado un rumbo tan equivocado, cómo había llegado a ese punto. Tenía un título universitario, experiencia laboral sólida, era inteligente y capaz. Sin embargo, allí estaba, sin hogar y sin esperanza, con un futuro incierto. Durante 2 semanas enteras, David se revolcó en la autocompasión, ahogándose en un mar de lástimas. Culpó a la economía, a su antiguo empleador, a su exnovia y a cualquier otra persona o circunstancia que se le ocurriera. Pasaba sus días en la biblioteca pública,
aprovechando el Internet gratuito para enviar solicitudes de empleo que nunca recibían respuesta, ecos vacíos. Y pasaba sus noches en su coche, hundiéndose más y más en la tristeza y la desesperación. Pero una mañana, en medio de esa oscuridad, David experimentó un momento de claridad que lo cambió absolutamente todo, un destello de luz. Estaba leyendo un libro de negocios en la biblioteca, intentando evadir su realidad, cuando se topó con una cita que lo sacudió hasta el alma: tu situación actual no es tu destino final. Algo hizo clic en su interior, un interruptor se encendió. David se dio cuenta, con una lucidez dolorosa, de que había estado enfocándose exclusivamente en sus problemas, magnificándolos, en lugar de mirar sus posibilidades, de vislumbrar un futuro diferente. En ese instante de revelación, David tomó 3 decisiones trascendentales que transformarían radicalmente el curso de su vida. Primero, decidió cambiar su mentalidad. En lugar de percibirse a sí mismo como una víctima patética de las circunstancias, se vería como alguien que estaba temporalmente entre éxitos, una fase de transición hacia algo mejor. En vez de centrarse en lo que había perdido, en lo que ya no tenía, enfocaría toda su energía en lo que podía ganar, en las oportunidades futuras. Segundo, decidió ser disciplinado con su rutina diaria, implementando una estructura férrea. Creó un horario meticuloso y se adhirió a él religiosamente, sin una sola falla. Cada mañana a las 6 de la mañana en punto, se despertaba y realizaba ejercicio en el aparcamiento de Walmart, desafiando el frío y la mirada de los pocos madrugadores. Luego, se duchaba en el centro comunitario, comía un desayuno saludable, nutriendo su cuerpo, y dedicaba 4 horas intensas a aprender nuevas habilidades en línea, invirtiendo en su futuro. Las tardes, las dedicaba a buscar empleo y a establecer contactos, creando una red de apoyo. Las noches eran para planificar el día siguiente, con precisión militar. Tercero, se comprometió con la consistencia inquebrantable. Seguiría esta rutina al pie de la letra, cada día, sin importar cómo se sintiera, sin importar lo que sucediera en su entorno, sin importar cuántos rechazos recibiera de trabajos. La primera semana fue brutal, un verdadero infierno. El cuerpo de David le dolía por dormir encogido en el coche. Su ego estaba destrozado por tener que ducharse en una instalación pública, una herida a su orgullo. Su dignidad se resentía por su situación desesperada. Pero se mantuvo firme en su rutina, no cedió. Su nueva mentalidad le recordaba una y otra vez que esto era temporal, solo una fase. La disciplina lo mantenía en movimiento, impulsándolo hacia adelante. La consistencia, silenciosamente, multiplicaba sus esfuerzos, construyendo un cimiento sólido. Después de 2 semanas siguiendo esta rutina sin faltar, David notó algo interesante, una chispa de esperanza. Se sentía más confiado y enérgico de lo que había estado en meses. El ejercicio diario estaba mejorando su salud física, dándole vitalidad. El aprendizaje constante estaba afinando su agudeza mental, expandiendo sus horizontes. La rutina estructurada estaba mejorando su estabilidad emocional, dándole una sensación de control. Después de un mes, David había aprendido habilidades avanzadas de Excel, programación básica y fundamentos de marketing digital, un arsenal de conocimientos invaluable. También había interactuado con decenas de profesionales a través de foros en línea y reuniones locales, expandiendo su red. Su consistencia en presentarse y proporcionar valor a otros estaba construyendo relaciones genuinas y significativas. Después de 2 meses, David recibió 3 ofertas de trabajo, un verdadero milagro para su situación. Pero en lugar de aceptar la de mayor salario de inmediato, con una sabiduría recién adquirida, negoció con las 3 empresas, demostrando su valía. Su nueva mentalidad le decía que tenía un valor real que ofrecer al mercado, que no debía conformarse con menos. Su disciplina le ayudó a prepararse a fondo para esas negociaciones, dándole confianza. Su consistencia en el desarrollo de habilidades y la construcción de relaciones había creado opciones, algo que antes no tenía. David aceptó una posición que pagaba un 40% más que su trabajo anterior, con mejores beneficios y oportunidades de crecimiento. En solo 6 meses, ya tenía su propio apartamento y dinero ahorrado en el banco, una estabilidad que parecía inalcanzable. Pero David no se detuvo allí, su ambición se había encendido, continuó su rutina matutina de ejercicio y aprendizaje, no la abandonó, siguió creando redes y construyendo relaciones, invirtiendo en su capital social. Continuó desarrollando sus habilidades, buscando la mejora constante. Su consistencia y disciplina se habían convertido en hábitos arraigados, en una parte intrínseca de su ser.
y su mentalidad se había desplazado permanentemente hacia el crecimiento y la abundancia, dejando atrás la escasez. Después de un año en su nuevo trabajo, David lanzó un negocio paralelo, ofreciendo servicios de marketing digital a pequeñas empresas, un sueño largamente acariciado. Trabajaba en él durante 2 horas cada noche y 4 horas cada fin de semana, con la misma dedicación inquebrantable. Su consistencia, una vez más, dio sus frutos a medida que su base de clientes crecía de manera constante y exponencial. Después de 2 años, el negocio secundario de David ya le generaba más ingresos que su trabajo de tiempo completo. Tomó la audaz decisión de dar el salto al emprendimiento a tiempo completo, quemando sus naves, confiando en sí mismo. Su mentalidad le aseguraba que podía tener éxito, sin miedo. Su disciplina lo mantenía trabajando incansablemente incluso cuando los clientes eran exigentes y los desafíos aparecían. Su consistencia había construido una reputación inquebrantable de confiabilidad, lo que generaba un flujo constante de referencias y nuevos negocios. Hoy, apenas 3 años después de haber dormido en su coche, David emplea a 23 personas, ha creado una fuente de trabajo para otros. Su empresa genera más de $4 millones en ingresos anuales. Un imperio que parecía imposible. Posee una hermosa casa, conduce el coche de sus sueños, y está comprometido con una mujer increíble que ama y apoya plenamente su visión de vida. Pero el mayor logro de David, lo que lo define verdaderamente, no es su éxito financiero, por impresionante que sea. Es haberse convertido en el tipo de persona que puede crear éxito en cualquier situación, en cualquier circunstancia que se le presente. Ha dominado los 3 pilares del triunfo, los ha internalizado, y ahora son una parte inseparable de quién es. La historia de David demuestra sin lugar a dudas que tu punto de partida, tus circunstancias actuales, no determinan en lo más mínimo dónde terminarás. Tu destino final no está sellado. Tus condiciones actuales no son permanentes, son maleables, pueden ser cambiadas. Tienes el poder intrínseco de cambiar absolutamente todo, comenzando hoy mismo en este instante. Aquí está tu plan de transformación, tu hoja de ruta para los próximos 90 días, un compromiso contigo mismo. Comprométete a construir estos 3 pilares en tu propia vida, con una determinación inquebrantable. Comienza pequeño, sí, pero sé absolutamente consistente en cada paso. Elige un área específica donde desees ver una mejora significativa, donde anheles un cambio. Tal vez sea tu salud, tus finanzas, tus relaciones personales o tu carrera profesional. El área es tu elección, pero la acción es obligatoria. Cada mañana, sin falta, dedica 10 minutos a trabajar en tu mentalidad, a fortalecer tu ser interior. Lee algo positivo que te inspire, practica la gratitud sincera por lo que tienes, visualiza tus metas con lujo de detalles, o afirma en voz alta tus capacidades, programando tu mente para el éxito. Entrena tu mente para que se convierta en tu aliada más poderosa, en lugar de tu saboteadora silenciosa. Cada día, realiza una acción disciplinada hacia tu objetivo, incluso, y especialmente si no tienes ganas de hacerla. Hazla tan pequeña, tan manejable, que sea imposible que falles. Quizás sea leer solo 5 páginas de un libro, caminar durante 10 minutos, ahorrar $5 o hacer una sola llamada de negocios crucial. Construye tu músculo de la disciplina gradualmente, paso a paso, como un atleta que entrena para una maratón. Haz esto de manera consistente, sin fallar, cada día, durante 90 días seguidos. Sin excepciones, sin excusas, sin negociaciones internas contigo mismo. Marca cada día cumplido en tu calendario, sigue tu progreso meticulosamente, celebra tus pequeñas victorias, por insignificantes que parezcan. Después de 90 días ininterrumpidos, te asombrará la cantidad de cosas que habrás logrado, los cambios profundos que habrás experimentado en ti mismo. Pero, lo que es aún más importante, tendrás la prueba irrefutable de que puedes cumplir cualquier compromiso que te hagas a ti mismo. Habrás desarrollado la base sólida, los cimientos inquebrantables, para cualquier nivel de éxito que desees alcanzar en el futuro. El 3% de los prósperos no son personas especiales con poderes mágicos innatos. Son personas ordinarias que han aprendido a hacer cosas ordinarias de manera extraordinariamente excelente. Han dominado la consistencia, la disciplina y la mentalidad correcta. Han hecho de estos 3 pilares la base, el fundamento inalterable de sus vidas. La pregunta ahora es simple, directa y confrontadora. ¿Qué elegirás? ¿Te unirás al 97% que se ahoga en excusas, que vive en el lamento constante, o
te alinearás con el 3% que genera progreso, que forja su propio destino, que construye la vida que realmente merece. Permitirás que otro año pase volando, preguntándote con arrepentimiento qué pudo haber sido si hubieras actuado, o empezarás a construir la vida extraordinaria que realmente mereces, que anhelas, que sabes que te está esperando. Tu transformación, tu verdadera metamorfosis, comienza en el preciso momento en que decides que así sea, el momento en que te comprometes con la consistencia, con la disciplina inquebrantable y con una mentalidad correcta, una perspectiva de ganador, el momento en que dejas de desear y empiezas a trabajar con determinación. Ese momento es ahora. Tu vida extraordinaria está esperando ser reclamada. Ve y tómala. Es tuya por derecho. Escribe disciplina en los comentarios si hoy decides empezar a cambiar tu vida. Si realmente estás comprometido con tu éxito, únete a esta comunidad, suscríbete y activa la campana para recibir motivación diaria que transformará tu mentalidad.